en este problema tenemos la topología que veis ahí abajo, donde hay dos edificios de una empresa que tiene dos centralitas, que son los bloques azules que he dibujado, una en cada uno de los edificios, y la segunda de ellas, la que está en el edificio B, es la que tiene la conexión con la red pública telefónica conmutada, ¿vale? Con la red telefónica básica. Entonces tenemos usuarios, tenemos teléfonos y trabajadores delante de ellos, tanto en el edificio A, conectados a la centralita del edificio A, como en el edificio B. Entre las dos centralitas tenemos nuestro propio enlace troncal, ¿vale? Que vamos a suponer que tiene capacidad para 8 llamadas. Tiene 8 canales, puede haber 8 llamadas establecidas entre el edificio A y el edificio B. Pero claro, el edificio B es el que tiene el enlace con el resto de la red telefónica. Con lo cual, si un usuario del edificio A quiere hacer una llamada con el exterior, necesita encontrar un canal libre en ese enlace troncal entre A y B y un canal libre entre B y el proveedor telefónico, ¿vale? Y vamos a suponer que en el resto de la red telefónica hay recursos suficientes, vamos a medir probabilidades de bloqueo asociadas a este escenario de aquí, ¿vale? Vamos a despreciar que pueda además haber congestión en la red telefónica. Bien, entonces este es el comportamiento. También nos dicen que tenemos medido el funcionamiento normal de los trabajadores de la empresa respecto a cuánto llaman, ¿vale? Cuántas llamadas hacen y a quiénes hacen esas llamadas. Y eso lo hemos medido como intensidad de tráfico medio en la hora cargada, ¿vale? Y tenemos esta tabla que veis aquí. Esta tabla nos dice la intensidad de tráfico de llamadas de usuarios de una central a usuarios de otra central o desde el exterior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veis usuarios de la central A que llamen a usuarios de la misma central A, hay una intensidad de 4,1 Erlands. Eso son llamadas internas en la propia central. Usuarios de la central A o usuarios de la central B son llamadas iniciadas de usuarios del edificio A a usuarios del edificio B, pero bueno, también hay llamadas que inician los usuarios del edificio B a usuarios del edificio A, 1,5 Erlands, ¿vale? O llamadas desde el exterior a usuarios del edificio A, 0,1 Erlands. Desde el exterior a usuarios del edificio A tendrá que utilizar los dos enlaces troncales. O desde usuarios del edificio B al exterior, 2,3 Erlands. ¿De acuerdo? El camino está claro porque no hay más que un camino. Bien, pero si las llamadas tienen que pasar por los dos enlaces troncales, solo se podrán establecer si encuentran un canal en los dos. Bien. Vale, pues así es como funciona normalmente esta empresa. Y bueno, pues yo qué sé, esta empresa es una empresa que vende cereales para el desayuno y resulta que en las cajas de cereales venían unos cupones de regalo y decía, llame a este número de teléfono, conteste una encuesta y le regalamos 2 tazones de cerámica para el desayuno, por ejemplo, ¿no? Se han repartido en esas cajas de desayuno 2.500 cupones, con lo cual esperamos que se produzcan esas llamadas, ¿vale? Esas llamadas tienen que contestar una encuesta y tal, hay que pedirle los datos, aproximadamente estimamos que tardarán unos 2 minutos en completarse, ¿vale? Hacerle toda la encuesta, con lo cual eso es lo que nos ocuparán a unos operadores que tenemos aquí en el edificio A. Entonces, cuando alguien llama a un número de teléfono que se le redirige a uno cualquiera de 8 operadores que tenemos en el edificio A. ¿Bien? A uno que esté libre. Y ese le atenderá, le hará la encuesta, pachín pachán, y le dará el regalo si corresponde, ¿vale? En media esperamos que esa llamada tarde 2 minutos. Se les ha dado 5 días para hacer las llamadas, ¿bien? Y se les dice, llame de lunes a viernes de esta semana, estos 5 días, en la franja horaria de 9 de la mañana a 1 del mediodía, ¿bien? Bien, entonces las preguntas que nos hacemos son, por un lado, ¿cuál es la carga extra, la intensidad de tráfico extra que suponen las llamadas que se originan debido a esta promoción, ¿vale? Que nos acabamos de sacar de la manga? Y por otro lado, ¿qué fracción de esas llamadas de la promoción van a fracasar porque no tenemos bien diseñada la red telefónica interna de nuestra empresa, porque no van a encontrar un canal libre por ahí, ¿vale? Vamos a suponer que no tienen problema en el resto de la red telefónica. ¿Bien? ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, los problemas a veces que planteamos pueden tener un montón de escenario, ¿vale? Pueden tener muchos datos, algunos son importantes, algunos no, algunos pueden no hacer falta para nada, ¿vale? Porque lo que intentamos es daros problemas
cercanos a algo que te puedas encontrar en la vida real dentro de pues, la teoría que os hemos podido dar hasta este punto, ¿vale? Entonces, uno tiene que saber en un problema real, en una situación real, qué es lo que está buscando y qué de toda esa información que tiene le sirve para algo. A ver, en la vida real sabréis los nombres y apellidos de estas personas, si alguna tiene gripe o no, tendréis un montón de información que a lo mejor necesitáis, a lo mejor no. A lo mejor debéis incluir en el modelo para resolver el problema o a lo mejor lo podéis ignorar, ¿vale? Y parte de la habilidad que tenéis que desarrollar es esa, ¿vale? Para saber resolver problemas reales. Esto no es resolver problemas de cojo los números, busco la fórmula en la que encajan y ya está. La vida real no funciona así, ¿vale? No os van a contratar para resolver ese tipo de problemas. Esos problemas los resuelven calculadoras. ¿Bien? Bien, entonces decíamos, hay repartidos 2.500 cupones, ¿no? ¿Cuál es la carga extra que suponen las llamadas debidas a esta promoción? Entonces, fijaros, aquí pues nosotros podríamos plantearnos diferentes opciones. Una de ellas es, bueno, ¿qué puede pasar? Puede que los 2.500 cupones se hayan vendido las cajas, haya 2.500 personas con esos cupones y van a llamar todas el lunes a las 9 de la mañana. ¿Vale? Decida llamar los 2.500 el lunes a las 9 de la mañana. Claramente tenemos un problema si sucede eso, ¿vale? Porque o tenemos 2.500 operadoras, 2.500 líneas por todo el lado, o no hay manera de absorber esa intensidad de tráfico porque está concentrada en un pequeño periodo de tiempo, ¿vale? ¿Es realista eso? Pues probablemente no. Aquí nosotros tenemos que decidir qué modelo podemos tomar que sea más o menos realista para hacer nuestros cálculos. Sí, aquí vuestro juicio yo creo que es tan bueno como el mío respecto a qué es, cómo se comportan las personas, no será normal que suceda eso, ¿vale? Entonces vamos a suponer que eso, que es claramente el caso peor, que todos llamen a la vez, vamos a suponer que eso no pasa, ¿vale? Esto es como lo de dimensional para el 31 de diciembre, la red telefónica. Podría suceder que no llame todo el mundo. A ver, la cantidad de veces que yo he tenido un cupón en una caja de cereales y no le he hecho ni caso es bastante grande. Podría suceder que de los 2.500 solo 1.000 vayan a llamar. Tendríamos que hacer una estimación de cuántos creemos, cuál es la penetración, hemos vendido todos, la gente de verdad va a considerar que esto es interesante, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir, me quedo solo con 1.000 de ellos porque los otros 1.500 ya pasan de este regalo y no van a llamar, ¿vale? Pues tendríamos que hacer ese tipo de estimación, ¿vale? Aquí voy a suponer que si hemos partido de 2.500, pues a lo mejor es porque en realidad no eran 2.500 cupones, eran 5.000 y ya hemos hecho esa predicción y nos hemos quedado con 2.500, ¿vale? Pero de nuevo es una decisión que tendríais que tomar. Y por otro lado, si nos hemos quedado con 2.500, ¿cómo suponemos que se reparten esas 2.500 llamadas? Hemos dicho, vale, no son todas a las 9 de la mañana del primer día, no son todas a la vez. Pero ¿cómo se reparten? Sabemos que les hemos dicho que llamen de 9 a 1 en 5 días. Se reparten todas llamando justo de 12 a 1 porque es la hora del almuerzo, es gente que trabaja y a la hora del almuerzo llaman todos y entonces tengo, pues como tengo 5 días, tengo unas 500 llamadas pero concentradas en un periodo de 1 hora cada uno de esos días, con lo cual yo tendría que trabajar con la intensidad de tráfico que corresponde a 500 llamadas en un periodo de 1 hora, ¿vale? Pues tenemos que decidir si eso nos parece un modelo real o no, según el comportamiento de nuestros usuarios, ¿vale? Y por esto suelo decir que no hay una solución correcta a los problemas, a muchos de los problemas que planteamos, porque depende de las hipótesis que toméis, si son razonables o no son razonables, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que voy a considerar en este problema es, me voy a quedar en el eje de tiempo con solo los 5 bloques de 4 horas, ¿vale? Y voy a suponer que la gente es lo suficientemente aleatoria en su comportamiento para repartir las llamadas en esos 5 bloques de 4 horas, de 9 a 1 del lunes, de 9 a 1 del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, y tenemos más o menos aleatoriamente repartidas, tal que podemos suponer que el proceso de llegada es un proceso de Poisson, las 2.500 llegadas en ese periodo de 5 por 4, 20 horas. ¿Vale? ¿Es una hipótesis realista? La verdad es que es una hipótesis bastante optimista, porque estamos suponiendo un comportamiento muy aleatorio de los usuarios. Y probablemente a lo mejor el suponer que la gente llama de 12 a 1 a lo mejor es más realista, ¿vale? Pues ahí tenéis que ver cuántos cambian los cálculos un modelo u otro modelo, ¿vale? Y yo no os puedo decir cómo se van a comportar vuestros clientes, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo voy a suponer este caso. Entonces, supongo que llaman todos y que más o menos se reparten en esas 5 por 4, 20 horas en las cuales le damos de ventana de oportunidad para llamar. Entonces tenemos 2.500 llamadas que se van a producir repartidas en esas 20 horas. Cada una de esas llamadas
supone un volumen de tráfico de 2 minutos. ¿Vale? Hemos dicho que la duración de las llamadas estimábamos que iba a ser de unos 2 minutos. Por lo cual hacemos el cálculo de esa intensidad de tráfico promedio y está en torno a unos 4 Erlands, 4,17 Erlands. ¿Bien? ¿Sí? ¿Es razonable? Bueno. Aquí podemos hacer los típicos cálculos que se hacen en otra parte de ingeniería también, de sumar 3 decibelios, o sea, de multiplicar por 2 y duplicar esto, ¿vale? Para hacer un cálculo todavía más conservador. O sea, a lo mejor eso es más realista o no, ¿vale? Si hubiéramos supuesto bloques de 500 llegadas, ¿cuál es la intensidad de tráfico que hubiera salido ahí, ¿no? O sea, a lo mejor algo entre esto y lo otro es el rango razonable, ¿vale? Bien, me voy a quedar con ese valor. Lo que queremos calcular es qué fracción de las llamadas de la promoción son rechazadas. Bien. Entonces, fijaros que tenemos una topología un poco más compleja porque tenemos 2 enlaces. Entonces, las llamadas de la promoción, para tener éxito, tienen que encontrar en ese enlace troncal de 16 canales, uno libre, en el enlace troncal de 8 canales, uno libre, y una de esas 8 operadoras también sin hacer nada, ¿vale? Para poder establecerse la llamada tienen que ocurrir las 3 condiciones. Entonces teníamos esta intensidad de tráfico. Además, las llamadas de la promoción, los usuarios que llaman para rellenar la encuesta y obtener su premio, no son las únicas llamadas que se cursan por esos enlaces. El resto de usuarios del edificio A y del edificio B también hacen llamadas o reciben llamadas desde el exterior o desde otros usuarios del otro edificio, ¿vale? Bien, entonces vamos a mirar primero el enlace con el exterior, que es el un poco más sencillo, ¿no? Entonces, en el enlace con el exterior, que tiene 16 canales, ¿cuántas llamadas intentan utilizar ese enlace? ¿Cuál es la intensidad de tráfico ofrecida a ese enlace? Bien, pues tenemos por un lado las llamadas de usuarios de la central B con el exterior, tanto las que ellos inician hacia el exterior como llamadas de usuarios que están en el resto de la red telefónica hacia usuarios de la central B, ¿vale? Entonces, en la tabla tenemos medido, en el peor caso, en la hora cargada, 2,3 Erlands desde usuarios de B al exterior, 0,2 Erlands desde el exterior a usuarios de B. Bien. Pero además, por ese enlace también tienen que pasar las llamadas de usuarios de A con el exterior. Lo tenemos también en la tabla. Los usuarios de A hacen una intensidad de tráfico de 0,9 Erlands hacia el exterior y el exterior hacia ellos de 0,1 Erlands. Y a todo esto tendríamos que sumarle además los 4,17 Erlands de las llamadas debidas a la promoción, porque también son llamadas que necesitan uno de esos 16 recursos, ¿de acuerdo? Así que tenemos en torno a unos 7 Erlands y medio, 7,67 Erlands. ¿Cuál es la probabilidad de bloqueo entonces que tenemos en ese enlace troncal con una intensidad de tráfico de 7,67 Erlands? Lo voy a hacer de nuevo con las tablas. Entonces, nos dicen que tenemos 16 canales. En la tabla nos dan la probabilidad de bloqueo para 7,6 y 7,7 Erlands. Pues 7,67 estará por ahí en medio. Si con 7,6 la probabilidad de bloqueo es 0,297, con 7,7 la probabilidad de bloqueo es 0,3313. O sea, entre un 0,3 y un 0,33% aproximadamente sería la probabilidad de bloqueo en ese enlace, ¿vale? Podríamos hacerlo con la otra parte de la tabla, ¿vale? La que cuadraba los números al revés, pero el cálculo sale peor porque con 16 canales en la otra parte de la tabla yo tengo que buscar la intensidad de tráfico para 16 canales. Entonces está aquí entre 7,6 y 7,87, pero yo solo sé que con 7,6 sale 0,3 de probabilidad de bloqueo, con 7,87 sale 0,4, entre 0,3 y 0,4, ¿vale? Que es lo mismo que me salía antes, aproximadamente por ahí, pero este cálculo ha sido menos preciso. Si vais a la fórmula y lo hacéis el sumatorio con 16, el factorial, sale en torno a 0,3207%, ¿vale? Con lo cual, cualquiera de esos valores será más o menos razonable. Porque normalmente, como digo, no necesitamos a lo mejor demasiada precisión o los cálculos que tenemos hechos de intensidad de tráfico tampoco es que tengan tanta precisión. Bien, ¿qué sucede en el otro enlace? En este sabemos que tenemos una probabilidad de bloqueo de en torno a un 0,3-0,4%. En el otro enlace, ¿qué llamadas requieren un canal de ese enlace? Pues fijaros, por un lado tenemos las llamadas de usuarios del edificio A con el exterior, ¿vale? Y eso son 0,9 Erlands de usuarios de A hacia el exterior, 0,1 del exterior hacia A. Por otro lado, usuarios de A con usuarios de B, esas llamadas también atraviesan ese enlace. De A a B son 1,4 Erlands, de B a A son 1,5 Erlands,
la inicie quien inicie la llamada requiere un canal en ese enlace, ¿vale? Y cuando hablamos de un canal es un canal bidireccional. Con lo cual, a todo eso le sumamos la intensidad de tráfico de la promoción, ¿vale? Que son los 4,67 Erlands, y tenemos 8,07, unos 8 Erlands de intensidad de tráfico ofrecida a esas 8 líneas, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de bloqueo cuando tenemos 8 canales y una intensidad de tráfico de 8,07 Erlands? De nuevo voy a la tabla, aquí tenéis 8 canales, 8,07 está entre 8,0 y 8,1, pues fijaros, entre un 23 y un 24% de probabilidad de bloqueo, ¿vale? Claramente ahí tenemos la parte estrecha del camino, lo que llamaríamos el cuello de botella, donde hay menos recursos, donde antes se nos va a congestionar, hay mayor probabilidad de bloqueo en ese enlace. Esto no es solo porque tenga 8 canales, podría tener 8 canales y tener una intensidad de tráfico muy pequeña, porque hubiera muy pocas llamadas entre el edificio A y el edificio B o del edificio A al exterior. No porque tenga menos canales tiene más probabilidad de bloqueo, es una cuestión del número de canales y la intensidad de tráfico, ¿de acuerdo? En este caso, pues nos ha salido una probabilidad de bloqueo bastante elevada. Lo podríamos hacer con la otra parte de la tabla, como os comentaba, pero en estas probabilidades tan altas, esta tabla en concreto que os he recomendado, pues da bastante poca precisión, ¿vale? Y solo sabemos que está entre un 20 y un 40%. Si tuvierais solo una tabla de este estilo, podríamos hacer lo que ya hemos hecho en algún otro problema. Mira, sé que está entre un 20 y un 40% para intensidades de tráfico entre 7,37 y 11,42. Bueno, como mi intensidad es 8,07, pues yo podría interpolar, ¿no? Yo sé que con 7,37 da una probabilidad de 0,2, con 11,42 aproximadamente da una probabilidad de bloqueo de 0,4. Bueno, pues mi intensidad de tráfico, interpolo esto alegremente con una línea, ¿no? Está por ahí, 8,07, pues interpolo con esa recta, calculo dónde estaría el punto y me sale interpolando con una recta. La B de Erlands no es recta, ¿vale? Pero bueno, si los dos puntos están muy cercanos, pues una interpolación con una recta pues es aproximadamente buena. Sale un 23,4% esa interpolación. Si hacéis el cálculo con la fórmula, lo que sale es un 23,9%, ¿vale? No ha sido una mala interpolación, porque el 8,07 estaba muy cercano a uno de los extremos, al 7,37, ¿vale? Esto es una simple cuestión de, con lo que tengo ahora mismo, que es la tabla, cómo normalmente se ha trabajado. Hoy en día, con ordenadores y calculadoras y un programita que os podéis hacer o conseguir, pues no hace falta en realidad tanta complicación. Bien, entonces fijaros, tenemos 23,4% de probabilidad de bloqueo en el enlace entre A y B y 0,4% en el enlace de B al exterior. O en realidad, cuando fracase una llamada de la promoción, una llamada debido a esos 2.500 cupones, prácticamente siempre va a ser culpa de ese enlace troncal entre las dos centrales. Y prácticamente podemos ignorar el otro enlace, ¿vale? Porque en comparación la probabilidad de bloqueo es muy pequeña. Podríamos tener en cuenta ahora las dos probabilidades, intentar combinarlas, pero a ver, es que estamos hablando casi de un orden de magnitud superior. Bueno, ¿qué digo? Casi de un orden de magnitud superior. Más de un orden de magnitud superior, casi 2 órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces aquí es donde hacemos el cálculo de ingeniería. Bueno, el 0,4% frente a 23,4% es despreciable. Y aquí una moraleja muy importante. El 0,4% no era despreciable per se, ¿vale? Es despreciable en comparación con otro valor mucho más grande que él, ¿vale? 0,4% no es despreciable porque sea muy pequeño. Imaginad que en este enlace la probabilidad de bloqueo hubiera sido un 0,001%. Es que el que dominaba era el otro, ¿vale? No puedo despreciar algo porque es muy pequeño. Lo desprecio porque, por ejemplo, al sumarlo con algo muy grande, pues no me cambia el algo muy grande, ¿vale? Puedo despreciar algo porque es muy cercano a 1 y lo estoy multiplicando con otro número. Pues como es muy cercano a 1, al multiplicarlo no te lo va a cambiar mucho, ¿vale? Así que vamos a ignorar el enlace exterior y lo que tenemos que es una probabilidad de bloqueo de aproximadamente un 23%, ¿vale? Entonces, tenemos un tercer segmento, fijaros, que son los 8 operadores de aquí. Yo puedo ignorar el enlace exterior, está sobredimensionado, prácticamente nunca nos vamos a bloquear ahí. Nos podemos bloquear porque no encontramos una de estas 8 líneas libre y nos podemos bloquear porque las 8 telefonistas, digamos, las 8 personas aquí, estén las 8 ocupadas, ¿de acuerdo? Puede suceder que yo encuentre uno de estos 8 canales libres y a las 8 operadoras ocupadas. No puede suceder porque estas personas solo están para atender a estas llamadas.
no reciben otras llamadas ni llaman a nadie más. Si yo encuentro un canal, una de estas 8 líneas libres, seguro que una de estas 8 personas están libres, ¿vale? Con lo cual puedo ignorar el problema. Otra cosa sería si yo tuviera, por ejemplo, 8 líneas aquí y un diferente número de operadores en el otro lado. Por ejemplo, 5 operadores. Yo podría encontrar una línea libre, podría establecer la llamada y que luego los 5 estuvieran ocupados, ¿vale? Entonces yo ahora tendría que tener en cuenta la probabilidad de bloqueo por no encontrar un telefonista disponible. Pero en este caso eso es imposible. ¿Se ve? Porque es imposible, ¿vale? Entonces, cuidado a atender voy a calcular la probabilidad de bloqueo aquí con la intensidad de tráfico y los 8 canales, combinarla con la anterior, no, que no tiene sentido, ¿vale? Hay 8 líneas, 8 operadores. Otra cosa sería, por ejemplo, que esas 8 personas, además de atender llamadas de la promoción, pudieran estar llamando a casa, ¿vale? O recibir llamadas de otro tipo de la empresa. Entonces sí, porque podría yo encontrar un canal libre y una de estas personas ocupada hablando con alguien del edificio A, por ejemplo, ¿vale? Si lo que atiende esa llamada es desde el exterior, no, porque si los 8 están ocupados, pues es que estoy ocupando esas 8 líneas. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Eso es a lo que me refiero de cuidado con tirar directamente a usar las fórmulas, hay que entender el problema, ¿vale? Y ver si aplica o no aplica el modelo matemático. Bien, entonces no se pueden bloquear, así que al final lo que nos estamos quedando es con esa probabilidad de bloqueo por la disponibilidad de líneas en el enlace troncal que tenemos entre la centralita del edificio A y la centralita del edificio B, ¿vale? Entonces, como lo que nos pregunta es qué proporción de las llamadas fracasan, ¿vale? Nosotros lo que sabemos es que el 23,4% de las llamadas que intentan emplear ese enlace troncal fracasan, ¿vale? El 23,4% de todas las que intentan fracasan, sean de la promoción o sean de otro tipo, por lo cual el 23,4% de las de la promoción fracasan, ¿vale? No tratamos de forma diferente las de promoción de otras, por lo cual esa es la proporción de aproximadamente de llamadas de la promoción que fracasarían. ¿Sí?